Primera pregunta que quiero hacerte sobre esto del Plan Colombia a la Mexicana, ¿qué crees tú? ¿Está bien el expresidente Bill Clinton? Mira, yo creo que hasta cierto punto es un comentario un poco desafortunado el presidente Clinton, y te lo digo como la funcionaria que estuvo en la Casa Blanca, no en la Casa Blanca, sino en el Pentágono, Ajá. y que tuvo una de las responsabilidades era promover y que se firmara el Plan Colombia con el gobierno colombiano. Sí tiene que ver algunas diferencias. Yo creo que cuando se habla del Plan Colombia, lo que hizo Estados Unidos en su momento era darle un apoyo un apoyo extraordinario a ese país en un momento de crisis en donde hasta cierto punto la comunidad internacional no había querido darle ese apoyo tan abierto. Lo que hace un tanto controversial hablar sobre el Plan Colombia es que, a diferencia de la iniciativa Mérida, que es el acuerdo que tiene Estados Unidos y México en este momento, es que Plan Colombia permitía tener una presencia importante de militares estadounidenses que capacitaban a soldados colombianos para crear batallones antinarcóticos. Entonces, cuando se habla de Plan Colombia, crea mucho nerviosismo en México, porque se piensa que se está hablando de una gran presencia de soldados estadounidenses. Y yo creo que la política estadounidense en este momento no es esa, y lo que creo que es más importante, no resolvería el problema que tiene México ante el tipo de grupos de crimen organizado que está enfrentando. Interesante, vamos a hablar de ese tema más adelante, Ana María. Mira, hay un tema muy interesante, que es el que nos ha llamado la atención en esta ocasión, y es que hace unos días el Diario Universal de México reportó que la información contenida en bases de datos, datos importantes como el padrón electoral del país, puede ser comprada por $12,000 en un barrio capitalino que se llama Tepito. Lo conocen muy bien en México. Es un paraíso para adquirir mercancía ilegal, y entonces están diciendo que se puede encontrar esa información. Y estamos tocando ese tema porque hace unas semanas en México pues se llegó al fin de un plazo que se había dado para poder inscribir la información relacionada con estos aparatos, con los teléfonos celulares, para evitar crímenes. Pero es que ya están encontrando esta información en la calle. ¿Qué tienes que decir al respecto? Claro. Mira, Luis Carlos, yo estoy llegando a la conclusión que en México, yo creo que tenemos que olvidarnos de cualquier concepto de privacidad, no solamente lo que pasó en Tepito, porque no es la primera vez que se tiene informes o reportajes de que se están vendiendo este tipo de bases de datos. En el pasado ya había habido un escándalo bastante grande en donde se pudo comprobar que la base de datos del Instituto Federal Electoral, que es toda la información de las personas que votan en México, estuvo a la venta, y se rumora que pues lo compraron muchísimos diferentes grupos, incluyendo, decían, corporaciones del gobierno de los Estados Unidos, y sí se procesaron, creo que 1 o 2 personas, pero a final de cuentas el problema fundamental es el siguiente: que se están recogiendo bases de datos de información privada de los mexicanos, y no hay una garantía, ni remota garantía, que ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni el sector privado pueda cuidar esta información, porque la información que se está vendiendo en Tepito, Luis Carlos, no solamente era información del gobierno, era el sector privado, era la compañía de teléfonos. Ana María, entonces, en esta clase de eventos, es decir, esta clase de medidas de las autoridades de recuperar información para la gente que tenga teléfonos celulares, pues tratando de evitar un problema, se están encontrando con otro gravísimo. ¿No le están haciendo pues la tarea a los ladrones, a los secuestradores, a toda esta gente en México? Mira, yo estoy seguro que va a haber ladrones y secuestradores que quieran comprar esa base de datos, pero según el extraordinario reportaje que hizo el Universal, las personas que estaban comprando esa base de datos, agárrate, era la misma policía que decían: nosotros necesitamos esta información, sí, porque estamos nosotros en situaciones donde hay un secuestrador, necesitamos los teléfonos, podemos identificar teléfonos, tratamos de conseguir los nombres y vincularlos a los teléfonos, y nos estamos 5 o 6 días cuando lo solicitamos por mecanismos formales. Entonces, pero pregunto dos cosas, Ana María. Primero que todo, esa información, ¿cómo la consiguieron? Y segundo, ¿es legal comprarla? Es ilegal comprarla, la consiguen fácilmente porque hay funcionarios o empleados corruptos que la venden por mucho dinero, tiene mucho valor. Ahora, aquí tampoco hay muchos incentivos de no venderlos porque son muy pocas personas que los están procesando, y las mismas empresas, pues no creas, aunque saben que esta información se está filtrando, no le dicen a las autoridades, porque imagínate la publicidad que habría si se supiera que todas estas bases de datos están desapareciendo de los bancos. Es que no solamente son teléfonos,
de los bancos, de tarjetas de créditos, Increíble. teléfonos, además de todas las bases de datos que tiene el gobierno. ¿Y el gobierno qué piensa hacer al respecto? ¿Ya se ha pronunciado? ¿Van a comprarla? ¿Van a detener todo esto? Mira, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a funcionarios sobre esto para mi programa de radio y televisión aquí en México. Y te dicen lo mismo, que los vamos a perseguir, que esto es terrible, vamos a tratar de hacer algo. Pero a la hora de la hora, aquí no ha habido castigo a funcionarios de relativamente alto nivel, que sea como un escarmiento para asegurar ¿por que qué? exista la seguridad básica de estas bases. Me sorprende, tengo Mira, aquí un es muy artículo, buena ¿por tu qué no es pregunta. un escándalo? Es un editorial que hizo Leo Zuckerman. Es un ¿por qué no escándalo. es un escándalo? Es un escándalo, no, es un escándalo, pero no, aquí la misma PGR te dice lo vamos a investigar, las mismas autoridades locales lo van a investigar, Claro. pero también date cuenta qué está pasando en este país, digo, con las matanceras y los Vamos asesinatos a y dejarlo los ahí. homicidios y los secuestros diarios.